Bueno, lo primero que quiero decir es que esta discusión se enmarca dentro del concepto de la distribución de las rentas económicas de la minería. ¿A quién le corresponde? Ciertamente que una parte al Estado, porque es el dueño de las minas, pero también una parte importante a quien arriesga la inversión, al inversionista, a la compañía minera, cuyos capitales se necesitan para desarrollarla. El Estado no tiene los capitales como para desarrollar gigantescos proyectos, sino que destinarlos a la agenda social principalmente y a la estructura del Estado. Entonces, cuando el país se encuentra en una situación como la que tenemos hoy, pandemia, efectos graves en las familias, en los ingresos de las personas, en las empresas también, en el empleo, es decir, una economía deteriorada por la pandemia, como lo es en el mundo, una pandemia global. Y también frente a naturales y razonables exigencias de la comunidad, producto de los reclamos legítimos de la sociedad de tener mayor inclusión, solucionar problemas serios de requisitos básicos de vivir bien, educación, salud, vivienda, que mejoremos un país más equitativo. Sin ninguna duda que esta discusión aparece en este marco. Sin embargo, tenemos que tener un cuidado extremo en que estas exigencias no sobrepasen lo razonable, porque a corto o mediano plazo pueden repercutir en contra del mismo objetivo que se pretende. Me refiero a que cuando efectivamente se exageran, como es exageradísima la carga a la minería que este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados ha propuesto, sin ninguna duda que pueden recaudar esos recursos inmediatos, pero al muy corto plazo o al muy mediano plazo, esos recursos no van a existir, porque van a desaparecer un montón de compañías. Esto a manera introductoria. Entonces, la gran pregunta es cómo distribuir justamente una retribución al Estado y mantener al país competitivo para invertir en minería. Lo que no es fácil, porque hay muchos competidores, muchos países competidores. Perú, incluso países de África, que con los actuales precios han estado levantando las inversiones mineras y su producción en muy breve tiempo más. Bueno, quiero comenzar diciendo la próxima lámina, por favor, que aquí este proyecto de ley que fue la iniciativa parlamentaria tiene una confusión en su origen. Se fundamenta en que Chile necesita una retribución por el deterioro de su patrimonio al extraerse los minerales por las compañías mineras. Bueno, ¿cuál es el error? Es que ese royalty existe ya en la legislación chilena desde el año 2005.
es el denominado impuesto específico a la actividad minera. Yo quiero hacer aquí primero una diferencia entre lo que es un impuesto y lo que es un royalty minero. Los impuestos son gravámenes que afectan a los contribuyentes para financiar los fines sociales, las instituciones públicas y la organización institucional y normativa de la sociedad. Que es una especie de retribución genérica por la organización del Estado que permite efectivamente realizar actividades económicas e ingresos para las personas y las empresas. Es una retribución genérica los impuestos. Yo no pago impuestos para que me den un servicio específico, no para comprar un bien determinado, sino que para que el Estado se pueda organizar y yo hacer mi actividad. ¿Qué es el royalty minero? El royalty minero es una retribución que corresponde al Estado por la extracción de minerales que forman parte de su patrimonio, pagando a los productores mineros por la apropiación del insumo básico para sus procesos industriales y retribuyendo al Estado por este insumo. Aquí hay una retribución específica, no genérica. Yo no estoy pagando al Estado para que se organice, para que me permita vivir en comunidad, para financiar las instituciones públicas y los planes sociales. Con el royalty estoy compensando al Estado por la compra de un insumo, por decirlo en palabras simples y entendibles, que es el insumo minero. Pero como resulta que el actual royalty adoptó el año 2005 y el año 2010 con la modificación que hizo el gobierno del presidente Piñera por el terremoto, ¿no? Para recaudar más recursos, adoptó la forma de un impuesto. Se cree que no existe royalty. Siguiente lámina, por favor. Resulta que en derecho, en los principios jurídicos, las cosas son lo que son en su esencia, no lo que su nombre indica ni su forma adopta. El impuesto específico de la minería adoptó el nombre de un impuesto y la forma de determinación de la base imponible de los impuestos a la renta. Pero no es un impuesto a la renta, porque los fundamentos que en el Parlamento fueron aprobados y en el mensaje del presidente de la República, en que fue aprobado el impuesto específico, son todos los fundamentos que autorizan al Estado a cobrar un royalty minero. Por lo tanto, el impuesto específico a la minería que existe hoy es un royalty. Si fuera solo un impuesto a la renta, sería discriminatorio contra la minería porque no debiera afectar más a la minería que a otros sectores de la economía, salvo porque la minería se apropia de un recurso natural que pertenece al Estado, y ahí está la compensación del royalty que nadie más tiene. Podrán haber otros en otros sectores, pero no por la compensación de recursos naturales. Por lo tanto, aquí quiero yo desmitificar uno de los fundamentos del exageradísimo royalty propuesto por la Cámara de Diputados, que dicen que en Chile no existe el royalty y hay que imponerlo. Bueno, en Chile sí existe el royalty hace 16 años. Por favor, lámina siguiente. ¿En qué consiste el royalty que hoy tenemos? La tasa del royalty minero que existe hoy se aplica sobre la utilidad operacional de la empresa minera. Es decir, todos los ingresos menos sus costos y gastos operacionales y, por supuesto, de la amortización del capital. Esa es la base. Y solamente la utilidad operacional minera propiamente tal, porque si una empresa minera vende un activo que compró un activo fijo y hace una utilidad, bueno, eso obviamente no puede estar grabado por el impuesto específico porque no es una renta minera propiamente tal, sino de un equipo. ¿Cuáles son las tasas que se aplican hoy a la gran minería? Estamos hablando de empresas mineras que producen sobre 50.000 toneladas de cobre contenido fino o su equivalente en otras partes. Las mineras que producen entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre contenido fino, sea producido como concentrado o como fino, tienen una tasa del 0,5 al 4,5% dependiendo de que vaya creciendo el margen operacional de la minería. Y las grandes compañías tienen una tasa que va creciendo progresivo por tramos mientras va creciendo el margen operacional minero del 5% al 34,5%.
Como se aplica por tramos, el 5%, el 8%, el 10%, en fin, mientras va subiendo se aplican tasas mayores. Hoy día, no es el proyecto que estamos hablando de la Cámara de Diputados, sino que la ley que hoy existe, la tasa efectiva puede llegar hasta el 14%. Por eso se habla de que entre el 5 y el 14, aunque por tramo llega al 34,5, como aplican tasas menores en tramos de operacional minera menor, se llega hasta el 14%. Hoy día la tasa efectiva está entre el 9, más o menos 9%, con los actuales precios y lo que se supone que van a ser los márgenes de las compañías mineras. Entonces, cuando uno dice, y quiero reiterarlo, porque esto es un mito que está muy arraigado y es la base del proyecto que está en el Senado hoy. Cuando se dice que no existe un royalty, aquí está la mejor prueba de que este es un royalty lo que estamos aplicando hace ya 16 años. Fíjense ustedes que si nosotros sumamos la tasa del royalty hoy con la tasa del impuesto a la renta de primera categoría más el impuesto adicional, sabiendo que el pago del royalty se le rebaja como gasto a la compañía minera, no es crédito contra el impuesto, si lo rebaja el impuesto, rebaja la base imponible del impuesto de primera categoría. Tenemos hoy día que la minería de capitales que vienen del exterior de países que tienen convenios de doble tributación con Chile es aproximadamente de un 39%, un poco más tal vez con los precios de hoy. 35% de invariabilidad, más 9% de royalty, rebajado esto como gasto, puede dar hoy día un 41%. Pero los países que no tienen doble tributación, las mineras que pertenecen a países que no tienen ese convenio, pueden llegar hoy a una tasa del 48%, que es la situación normal, no la excepcional. Y por lo tanto un 48% está por sobre el nivel medio de tributación de los países que nos compiten en minería. O sea, hay una compensación razonable hoy para el Estado por la extracción minera. Siguiente lámina, por favor. Ahora, hay que tener presente cuando se legisla no solo el efecto inmediato de las medidas legislativas que se proponen, porque generalmente cualquier proyecto de ley busca un objetivo originalmente muy sano, muy conveniente probablemente, pero no se repara muchas veces en discusiones políticas acaloradas en los efectos secundarios que produce una propuesta de esta naturaleza, que puede afectar al mismo objetivo para el cual se está presentando este proyecto, que por lo demás es el caso que quiero presentar. La importancia de mejorar la competitividad minera del país está seriamente afectada hoy, lo que no ocurría hace 20 años o incluso 15, por factores naturales, regulatorios y del mercado chileno. Me explico. El país tiene que ser competitivo para atraer capitales del exterior, no cabe ninguna duda. Chile no tiene suficientes capitales para invertir miles y miles y miles y miles de millones de dólares en proyectos mineros. Por lo tanto, tenemos que ser competitivos. Hoy día el mundo global es abierto. Ninguna gran minería de ningún país del mundo se desarrolla sin capitales que vienen de afuera, sin grandes capitales de fondos de inversión, en fin, de conglomerados importantes que arriesgan sus capitales y que pueden tener miles de accionistas minoritarios. Por lo tanto, Chile compite, como en cualquier negocio, con cualquier área, compite con otros países para atraer inversión. Y fíjense ustedes la realidad que estamos viviendo hoy día, los problemas que enfrenta la minería. La disminución del contenido de mineral puro en los yacimientos, lo que se conoce como ley minera. Hoy día es posible explotar minas con un 0,3%, 3 por mil, fíjense, por ciento de contenido de cobre en una tonelada de tierra. Hace 20 años eso era impensable, las nuevas tecnologías están permitiendo esto. Pero efectivamente el hecho de que disminuya por el agotamiento de los yacimientos el contenido de cobre
en una tonelada de tierra de yacimiento, hace sin ninguna duda mucho más costoso producir el cobre concentrado o el cobre fino. Porque hay que mover mucha más tierra para generar una libra de cobre. Las impurezas de los yacimientos que a mayores profundidades, como son los nuestros en Chile, con minería muy antigua, también implican una gran dificultad para poder separar las impurezas y poder ser tratados como concentrados o como cobre fundido en piro o hidrometalurgia. La dureza de la roca, que es mayor mientras más se profundiza en la tierra para buscar el mineral. La composición polimetálica, las distancias de acarreo a los puertos, la enorme cantidad de permisos ambientales, que está muy bien, deben existir, probablemente hay que refundirlos y simplificarlos. Y la licencia de la comunidad, que también está muy bien. El precio de la energía, que en Chile hace algunos años era el más alto por unidad de cobre del mundo. Hoy día, con las nuevas energías y con las políticas que los gobiernos han adoptado, ha disminuido algo, pero sigue siendo un costo alto. Otra dificultad para la competitividad de Chile en minería son las inversiones con la impulsión y desalinización para el uso de agua de mar. Y es bien importante que se conozca que hoy día las mineras están haciendo esfuerzos muy importantes con costos altos de inversión en plantas impulsoras y desalinizadoras o no de agua de mar, e impulsando esto por tuberías hasta las faenas mineras con un costo de energía alto. Estudios de Cochilco de hace otros años señalan que cada libra de cobre aumenta su costo por usar agua de mar impulsada a las faenas mineras en entre 16 y 18 centavos de dólar la libra de cobre. Es decir, son mayores costos que no existían. Y que está muy bien que se haga así por lo demás. Y está claro que la minería tiene muy claro que tiene que privilegiar el agua para la población. Eso está fuera de toda discusión. Nadie discute eso. Por lo demás, estas inversiones van a seguir creciendo de forma importante para que de aquí a 8 o 10 años más el consumo de agua de mar sea más de la mitad del consumo de agua total de la minería. Son costos que tienen que cubrir las compañías, que de alguna manera afectan la competitividad del país. ¿Qué más? Los costos de la adopción de nuevas tecnologías, minería 4.0, esenciales. Fundamentalmente radicadas en las compañías proveedoras, que son las que crean la innovación y las nuevas tecnologías, en gran parte. La competencia creciente de otros países mineros, los costos laborales superiores a los países que nos compiten. Desde luego, ustedes saben que la minería paga muy bien, pero esos costos son altos, son mucho más altos que Perú, por ejemplo, o que otros países que nos compiten en minería. Entonces, mantener la competitividad del país en minería, a pesar de todas estas dificultades que tiene hoy el desarrollo minero, que no las tenía probablemente hace 20 años. Esto ha aparecido en el último tiempo en forma más grande, más importante. Es muy importante para que la minería genere los recursos que el país necesita para su agenda social y para seguir creciendo, y para mantener el empleo, y para fortalecer la zona norte del país en términos geopolíticos. Entonces, este concepto que quiero de alguna manera transmitir, la importancia de respetar y de fortalecer la competitividad del país frente a estas dificultades para atraer inversión minera. Siguiente lámina, por favor. Por lo tanto, en este contexto, en el contexto de recursos que el país necesita por la pandemia, para poder cumplir la agenda social y lograr un país más inclusivo que permita equilibrar el desarrollo de Chile, hacerlo legítimo y seguir, por lo tanto, generando un clima para la inversión, para el pago de los impuestos, para el empleo y para estos beneficios. Surge este proyecto de ley de royalty a la minería.
vamos a ver, en mi opinión por lo menos, si este proyecto respeta o no una justa retribución al Estado y el respeto a la competitividad del país que necesita para invertir en minería. Fue aprobado por la Cámara de Diputados por una mayoría que incluyó sectores de todos los ámbitos políticos. A mi juicio, cuando uno analiza el proyecto, se sorprende desde el punto de vista profesional, incluso desde el punto de vista político y razonable, se sorprende de cómo pudo haber sido aprobado un proyecto de esta naturaleza. Excúsenme que me atreva a afirmarlo, pero esto es insólito. Que diputados de la República puedan haber aprobado un proyecto como el que está hoy día ingresado al Senado. Este proyecto aplica tasas de impuestos o de royalty, de tributos podríamos decir, no es un impuesto, pero sí es un tributo, de un 3% a un 75% sobre las ventas. Entonces ahí uno empieza a analizar si es razonable un royalty sobre ventas o un royalty sobre la utilidad. Vamos a verlo en unos minutos más. Se aplica sobre las ventas de todas aquellas mineras que produzcan más de 12.000 toneladas de cobre contenido fino o su equivalente en otros minerales que también son gravados. Se grava el litio, fíjense ustedes. Cuando el litio, desde el año 1969 en adelante, pertenece al Estado y quienes lo explotan, mayoritariamente las explotaciones del litio hoy día, tienen convenios con el Estado, porque es un recurso que pertenece al Estado en términos mucho más profundos que el resto de la minería. Y tienen convenios con Corfo, y que pagan royalty al Estado por esa extracción. Y no sé, el proyecto de ley no da cuenta de esto, e impone royalty también al litio y a otras patas. O sea, perdónenme que se los diga, pero la verdad es que me van a perdonar los diputados, pero la falta de profundidad profesional y seria para presentar este proyecto, para haberlo aprobado, es impresionante. Tasas del 3 al 75 según varía el precio del cobre y su equivalente en otras pastas, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué significa esto? Que al precio promedio del año, que está en 4,05 hoy día centavos de dólar por libra, 4 dólares, con 0,5 la libra de cobre. La tasa efectiva que hoy día se está aplicando, según este proyecto, si llega a ser ley, sería de un 22,75% de las ventas. De las ventas. Suponiendo que una empresa tiene hoy día a los actuales valores una utilidad del 50%, por ejemplo, le cuesta producir el cobre 2 dólares y hoy día tiene ingresos por 4 dólares, por ejemplo. Una cosa muy simple para que se entienda. Es más complejo el análisis, pero esto va en la línea correcta para que se entienda mejor. La tasa efectiva de esa empresa que tiene un 50% de margen operacional minero o de utilidad sería del 45,5% sobre su utilidad. Sumémosle el impuesto a la renta, del 35 o del 44 según tenga o no convenio de invariabilidad. Más el impuesto específico a la actividad minera que no se está derogando. Otro error grave, técnico, profesional de este proyecto. Tan liviano, tan livianamente aprobado. Llegamos al 82% y más. 82% sobre la utilidad, si es que existe esta utilidad. Porque si no existiera, eliminemos entonces el 35 o el 44% del impuesto a la renta y el impuesto específico, pero mantengamos el 45,5% que es sobre la venta, y esa empresa tiene pérdida y más encima tiene que pagar casi la mitad de sus ventas. Imposible que viva. Imposible, ninguna. Toda la mediana minería
desaparece. Las pequeñas no, porque no están grabadas. No están fuera de este royalty. Toda la mediana minería desaparece. Perdón, y muchas empresas grandes también. ¿Es lógico este proyecto que ha sido presentado? Me gustaría dar otras razones por las cuales no me parece lógico. No me parece justo ni siquiera para el Estado por las razones que voy a dar. El valor de las minas que pertenecen al Estado, para el Estado mismo depende, obviamente, si lo vemos desde el punto de vista científico, de la realidad geológica de cada mina. Porque cada mina tiene leyes de mineral, es decir, contenido de mineral en una tonelada de tierra muy distintas. Puede ser 0,3, 0,8, 1,2, 1,4, hasta más de 5 o en alguna oportunidad, en algunos días solamente sacando escondida, que ya no tiene esas leyes, por supuesto son bastante menores. Pero puedes variar muchísimo, desde un 0,3, que el milagro tecnológico hoy día permite hacer rentable sacar un 3 por 1000 de cobre de una tonelada de tierra, es casi un milagro increíble. Hay empresas que tienen minas con leyes de 2,5 y incluso a veces más. Es decir, las minas valen mucho más o mucho menos para el Estado, que es su dueño. Depende de ese contenido. Pero además también hay otras variables, como decía hace un rato. Las impurezas. Una mina tiene más o menos impurezas. Una mina tiene más dura o menos dura la roca y cuesta más, por lo tanto, romperla, más costos para poder extraer el cobre. ¿Tiene o no polimetales? Procesos metalúrgicos diversos, distancia a los puertos, en fin, una serie de razones. Todas de naturaleza geológica o a consecuencia de sus características geológicas, que me permiten afirmar que una mina vale para el Estado más o menos. Depende de la realidad geológica. Y cuando una mina tiene menores leyes, mayores impurezas y mayores dificultades geológicas, le cuesta a la compañía minera sacar mucho más el cobre concentrado o fino que en una mina de altos grados. Menos impurezas, mejores leyes, en fin, menos dificultad geológica. Y resulta que este proyecto aplica el royalty sobre las ventas. Y las ventas son el resultado no solo del mineral que pertenece al Estado, sino que de todos los costos de procesamiento y otros para sacarlo y convertirlo en mineral exportable y comercializable. Un royalty sobre ventas, por lo tanto, desconoce absolutamente esta realidad geológica. Aplicable sobre las utilidades, es una retribución más justa para el Estado, que tiene más cuando la mina es muy buena, y para la compañía minera, que paga menos cuando la mina es muy mala. Porque lo que se está pagando es el recurso mineral, no se está pagando el proceso industrial. Eso no corresponde. Ese proceso industrial, si tiene utilidad, paga el impuesto a la renta al Estado. Pero el proceso de extraer el mineral, mejor dicho, el costo del mineral que le pertenece al Estado, es el que tiene que pagarse el Estado en el royalty. Y eso no se paga de otra manera, sino que sobre la utilidad de la compañía minera, no sobre la venta. Por lo tanto, ahí hay un error de justicia jurídica, de equilibrio de un principio jurídico equitativo para quien invierte y para el Estado. Me han acusado en algunos debates públicos que yo estoy contra el royalty. La verdad es que es un absurdo. No solo es absurdo porque, permítanme contarles que yo fui el primer autor del proyecto de royalty parlamentario en el año 2004. Porque efectivamente entendía que si en Chile no había royalty, y en ese momento sí que no había, el Estado necesitaba una justa compensación por el deterioro de su patrimonio natural. Está bien. Bueno, se promulgó el royalty bajo la forma del impuesto específico a la minería. Un royalty razonable, un royalty que respeta los principios
de la compensación al Estado y el estímulo para que se siga invirtiendo en minería. Un royalty que existe hoy equilibrado, razonable, que hoy día es desconocido. Se dice que no existe. Es decir, errores políticos muy poco serios, sin ningún sustento profesional. Que por lo demás, perdónme que se lo diga, nos estamos acostumbrando en este último tiempo a legislar de esa manera. Eso es un riesgo serio para el país. La certeza jurídica de largo plazo es esencial para invertir en minería. Las inversiones son de alto monto, miles de millones de dólares en la gran minería. Cuando estamos hablando de un proyecto nuevo, los retornos no son antes de 5 años y más, 8, 10, y a veces no hay retornos si hay dificultades ambientales o comunitarias serias, como el caso de Pascualama, por ejemplo, que ha invertido miles de millones de dólares y el proyecto está paralizado por razones ambientales. O sea, hay riesgos enormes en la inversión minera. Y los retornos de esa inversión son de muy, muy, muy largo plazo, con riesgos ambientales, como les decía, desde las comunidades, y riesgos políticos, como existen hoy día. La pregunta es, ¿de dónde vienen los capitales de riesgo para invertir en proyectos mineros? El Estado no tiene capitales para invertir esos montos. El Estado privilegia los recursos que recauda para la organización del Estado y para la agenda social. Fíjese usted que el año 2015 se aprobó una ley de capitalización de Codelco, porque Codelco estaba con problemas bastante serios para que con su caja o con el endeudamiento que estaba a un nivel relativamente alto, necesitaba que el dueño, el Estado, le capitalizara para poder seguir invirtiendo y manteniendo su nivel de producción, nada más. Y mantener, por lo tanto, la influencia de Chile en los mercados mundiales del cobre. Muy importante capitalizar Codelco, que pertenece al Estado y va a seguir perteneciendo al Estado. Por lo menos en mi posición. 4.000 millones de dólares. Y el Estado se demoró una brutalidad en no completarlo todo aún. Solo 4.000 millones de dólares, que suena mucho, pero la minería es nada. Para un proyecto, por ejemplo, como Quebrada Blanca 2, que invierte más de 5.000 y tantos millones de dólares en su renovación, en su continuación, imagínense el resto de la minería, si el Estado va a poder invertir o no recursos en minería. Es imposible. Estos son grandes capitales. Imagínense que el Estado va a destinar en muchos proyectos mineros 10.000, 20.000 millones de dólares para recién recibir retribuciones en un proyecto nuevo en minería de aquí a 8, 6 o 10 o más años. Imposible. Esos recursos son para el Estado y para la agenda social. Entonces necesitamos mantener la competitividad de país para atraer los capitales que nuestra minería necesita. El royalty, se ha dicho también por los autores de este proyecto, que tiende a compensar supuestas evasiones e ilusiones que las compañías hacen de sus utilidades para pagar menos impuestos. Y también sirve para compensar que engañen al Estado en el contenido de polimetálico de minerales que serían, según ellos, pagables en el exterior, que están en los concentrados de cobre que se exportan. Veamos si parece lógico que eventuales evasiones o contenidos polimetálicos que no se pagan en los concentrados, ¿es razonable o no que se compensen con un royalty? Porque lo lógico es aplicar compensaciones de acuerdo a la naturaleza de la supuesta infracción. No buscar compensaciones teóricas al voleo porque se cree que hay evasión, ilusión y contenido concentrado. Bueno, esto tiene, y hay que reconocerlo, una cierta historia. Hubo casos en la antigüedad, no sé, 20 años,
en que una compañía minera efectivamente estaba siendo vendida al exterior y nunca había pagado impuestos al Estado. Había razones, depreciación acelerada, inversiones malas, el precio que se paga es por las utilidades futuras que genera la compañía, no por los anteriores. En fin, hay varias razones, pero en el fondo eso produjo una mala imagen. Mala imagen de infracciones normativas de alguna compañía minera, y eso ha de alguna manera repercutido, a mi juicio injustamente, en toda la percepción que se tiene sobre la minería. En los debates que me han planteado esto como fundamento para aplicar el royalty a las ventas, yo les he pedido sistemáticamente a mis contradictores que me cuenten un solo caso en los últimos 15 o 20 años de evasión o elusión tributaria. Uno. No ha habido ninguna respuesta, sino que la repetición de una afirmación genérica. ¿Cómo se descubren eventuales elusiones o evasiones que podrían haber? Yo no digo que no, podrían haberlo. Como en todas las actividades de la economía, a veces hay evasiones, ilusiones de impuestos. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado tiene para poder sancionar estas eventuales evasiones? Las fiscalizaciones. Y las fiscalizaciones hoy día existen. Cochilco, por ejemplo, revisa el 100% de los documentos de exportación, los documentos únicos de salida de las exportaciones y las facturas de exportación. El 100% no es una prueba o una fiscalización selectiva, es una por una de todas las exportaciones minerales de Chile. El Servicio de Aduanas hace 5 años tiene laboratorios que permiten descubrir con aforo físico del contenido de los concentrados las pastas que son pagables o no al exportarse. El Servicio de Impuestos Internos tiene con muchos países de destino de nuestras exportaciones, no solo minerales, sino que de otro tipo de exportaciones, convenios de fiscalización recíproca. Todas estas cosas no existían antes. Y algo que es muy importante, hoy existen auditorías nacionales e internacionales a las compañías mineras, todas las cuales grandes compañías de capitales extranjeros invierten en Chile. Auditorías que permiten asegurarle a sus accionistas, que muchas veces son miles de minoritarios que no tienen el control de la compañía, que no le están burlando sus utilidades para que tengan justa retribución de sus dividendos. Y por lo tanto, eso asegura también que la utilidad está bien fiscalizada en protección de los accionistas minoritarios y por lo tanto en protección del Estado para el pago de los impuestos. Existen además precios de transferencia. Entonces, la justa compensación hacia eventuales evasiones, ilusiones y contenido concentrado no es aplicar un royalty, sino que fiscalizar y fiscalizar mejor. Y existe mucha fiscalización. Si se aplicara un royalty por estas razones, estamos nuevamente desviando la relación lógica de las cosas. Estamos nuevamente diciéndole que vamos a aplicar un royalty porque creemos que hay ilusión y evasión que no podemos probar, pero que no sé ningún caso, no sé ninguno, pero creo que hay. Bueno, apliquemos un royalty. ¿A quién? A todas. A justos y a eventuales incumplidores. A cumplidores y a eventuales incumplidores. ¿Tiene lógica? Ninguna. El royalty para compensar supuestas evasiones que podrían existir, yo no digo que no, pero de otra forma son las que se descubren y se sancionan. Este royalty por compensar eventuales evasiones hace pagarlo a mineras cumplidoras también, y no es justo. A los incumplimientos aplicar las multas que corresponden. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿por qué razón es necesario mantener la competitividad del país? Porque necesitamos capital y los capitales no los tiene Chile, ni lo público, como ya lo dije recién, ni en lo privado, solo excepcionalmente. Tenemos una gran compañía, bueno, toda la mediana minería prácticamente es de capitales chilenos. Son mediana minería importantes, pero no producen más del 4 o 5% del total del cobre chileno.
Entonces, para la gran minería, que es lo que nos impulsa al crecimiento, necesitamos inversión extranjera. Imprescindible. En las actuales condiciones, ¿verdad? País serio, competitivo, que respeta las normas del juego de largo plazo, certeza jurídica, tributaria, política, institucional, todo lo que necesita un inversionista para arriesgar capitales, porque uno tiene que ponerse en la posición de las personas que toman las decisiones de inversión. ¿Voy a arriesgar capital en un país que me está subiendo los impuestos al 82%? Y que si tengo utilidad y no tengo utilidad, igual tengo que pagar una gigantesca cantidad de dinero por mi venta. No lo voy a hacer, no van a venir más capitales. Fíjense ustedes que me han dicho que viene el cuco, como antes se decía, que cualquier modificación tributaria se defendía que no era bueno porque iba a aumentar la inversión. Cierto, sí se dijo, y el cuco no llegó porque las reformas han sido razonables. Pero no significa que si antes efectivamente no llegó el susto para los inversionistas extranjeros con aumentos razonables de tributación, hoy día pase lo mismo. No, este proyecto es de una exageración tal, de una falta completa y total de seriedad profesional en su redacción, que efectivamente este proyecto con tasas del 3 al 75% sobre las ventas. Imagínense ustedes, cualquiera que vende algo, y le digan, no señor, usted tiene que pagar el 75% de lo que vendió, lo tiene que pagar en impuesto de royalty al Estado. En impuesto al Estado. Bueno, uno puede decir, pero si esto me costó más que el 25%, imagínense que la tasa sea del 30% nomás, no el 75%. Uno puede decir, pero si esto me costó más del 70% producirlo en momentos de costo. O sea, usted me está quitando toda la utilidad y más encima me va a hacer una pérdida mayor. ¿Se sostiene eso? ¿Es racional esto? Es absolutamente fuera de toda racionalidad. Entonces, para atraer inversiones, y por favor aprovechemos el potencial que Chile tiene, no solo en minería, porque estamos alejando con estas decisiones las inversiones en otros sectores de la economía que también pueden verse perfectamente afectados el día de mañana con irracionalidades de este tipo. ¿O no necesitamos inversión en obras públicas? En el gigantesco potencial que tiene tan grande como el de la minería hoy, el hidrógeno verde para ser producido en Chile con costos unitarios menores que en todo el resto del mundo. Necesitamos capitales y tecnología extranjera porque son muy altas las inversiones. Y hoy día el mundo es global. Y el mundo es global no por decisiones de políticas económicas, el mundo es global por el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones. Es una realidad que tú aprietas un botón y estás en el resto del mundo. Esto es inevitable. Los mercados también tienen claro que el mundo es global y Chile ha aprovechado eso en forma brutalmente positiva. Porque las exportaciones de un montón de productos que antes no exportábamos, fruticultura, pesca, agricultura en general, forestal, cada vez más exportación de conocimiento y esperamos que el desarrollo de la tecnología chilena, minería por lo menos, se pueda exportar en otros sectores también. Estamos exportando algo de valor agregado ya y hay que mejorar eso. Necesitamos que el mundo tenga confianza en el país. Y con estas medidas no solo estamos afectando a la minería, estamos afectando el desarrollo futuro de las energías limpias, que necesita capital extranjero, de las obras de infraestructura y una serie de más sectores de la economía que requieren estos capitales. Si el mundo es abierto hoy, Chile también tiene capitales afuera. Entonces debemos mantener la certeza jurídica para traer inversiones a la minería, al hidrógeno verde, obras públicas, otras áreas de la economía. El mundo es global. Respeto a los tratados de libre comercio y de doble tributación es esencial. Porque Chile es un mercado de 18 millones de habitantes. Pues. ¿Cómo no vamos a ser un país abierto? Si los países que se cierran al mundo hoy están en la pobreza. Están en la pobreza, es una realidad inevitable, si no es una realidad política, esto es tecnológico, comunicacional. Es parte de la evolución de los intercambios entre los países que antes eran entre aldeas,
después entre pueblos, dentro de los países, entre los continentes. Esto es inevitable, es una evolución natural del mundo, de las relaciones en el mundo. Entonces tenemos que respetar esto. Con esto estoy terminando mi presentación para, por supuesto, aceptar algunas preguntas si fuera necesario. Sin ninguna duda que estamos en un momento en que es necesario consensuar un acuerdo razonable. Porque efectivamente estamos en una realidad en que las carencias de muchos chilenos requieren respuesta. Y también la recuperación de la economía y el empleo y la certeza y la tranquilidad para las inversiones y generar empleo. Fíjense ustedes que el Estado no genera recursos. Si son la actividad privada las que genera los recursos, y de algo las empresas del Estado cuando no tienen pérdida. Pero es la actividad privada la que genera recursos para que el Estado tenga tributos, pueda responder a la agenda social y pueda tener recursos para ayudar a las familias en la pandemia. Entonces, si no aseguramos las condiciones y la seriedad para que la actividad privada tenga certeza para emprender, tanto pequeños, medianos y grandes empresarios, ¿cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a recuperar el desempleo? ¿Cómo vamos a recuperar la economía? ¿Cómo vamos a recuperar el nivel de los impuestos necesarios para que el Estado pueda tener esa recaudación y cumplir sus objetivos? Si no hay certeza jurídica y si no hay tranquilidad, y si el acuerdo que logremos en el Congreso sobre estos nuevos recursos para el Estado sean absolutamente razonables para mantener atractivo el país para la inversión en minería, favoración del empleo, el encadenamiento productivo, la fortaleza geopolítica del norte de Chile, que es muy importante, que la da la minería, y el desarrollo humano. Eso es lo que tenía Carlos hoy día para poder presentarle. Muy bien, Sergio. Felicitaciones. Extraordinaria tu presentación. Da cuenta de tu experiencia y trayectoria en la industria minera. Además, clarísima. Tienes ahí algunas, también probablemente, historia, ¿cierto?, académica, que hace que la forma como lo expones queda de manera muy clara. Ahora, en términos generales, ¿por qué llegamos a esto? Hay muchas preguntas, digamos, que están ahí dando vuelta, pero ¿por qué, cierto, en este escenario donde la verdad es que mirando tu presentación y en general lo que uno ve, ¿cierto?, es prácticamente matemática, ¿eh? No es tan complicado de entender, ¿cierto?, las cifras y las consecuencias que puede tener esto. Pero ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué finalmente, ¿cierto?, nos hemos enfrentado a una situación tan extrema, en cierto modo, en un país y en la minería en particular, ¿cierto?, que es mirado con admiración desde el mundo, desde todos los países del mundo, especialmente los países mineros? De hecho, están presentes en Chile desde las operaciones mineras o desde empresas proveedoras. Hay mucha presencia internacional que cree en este país y que ha creído por muchos años. No es una cosa de ahora. ¿Qué nos ha llevado a esto, Sergio? Yo diría, Carlos, que no solo nos ha llevado a esto, sino que hay un contexto general que nos ha llevado a varias cosas que aparentemente son convenientes, pero que en el mediano y largo plazo van a golpear duramente como un boomerang, ¿no?, a la economía chilena, al empleo y todo lo demás. Estamos viviendo un momento sanitario y un momento político, social bastante delicado. Bastante delicado. Y cuando uno observa las legítimas demandas sociales, prácticamente con una toma de conciencia muy general en la población, principalmente las personas que han estado poco cercanas al crecimiento y a los beneficios que el país ha generado en el último tiempo. A pesar de la reducción del 40% al 8,9% de la pobreza antes de la pandemia, que Chile ha logrado un récord mundial en esto, en los últimos 30 años. Hoy día puede estar sobre el 10, 10,5, 11 sobre la pandemia, pero igual es una cifra significativa de reducción. Hemos logrado mucho con lo que se ha hecho en 30 años. Pero hay una toma de conciencia creciente, probablemente por expectativa,
probablemente por la publicidad, probablemente por razones muy, muy entendibles de carencias en salud, en educación, en vivienda, en empleo razonable, en fin. Hay una serie de situaciones que el país puede mejorar y que se tomó conciencia ya muy claramente que tiene que mejorar también cosas ambientales. Y por lo tanto, hemos llegado a esto por una sobrereacción, a mi juicio, político-electoral de la necesidad de solucionar estas demandas. Se busca responder a un legítimo clamor social. Legítimo, lo reitero, y hay conciencia de eso. En los gremios, en las empresas, hay conciencia de eso. El problema está en que la sobrereacción política, para buscar, y lo quiero decir con todas sus letras, apoyos electorales, hace generar este tipo de propuestas muy populistas que, reitero, es necesario consensuar un acuerdo. No estoy rechazando todo. Estoy diciendo que las exageraciones, como acabamos de ver en parlamentarios que están presentando el retiro del 100% de los fondos de pensiones, otra reacción exageradísima. ¿Quién va a financiar las pensiones después? Bueno, estas sobrereacciones por estas razones son las que están provocando este fenómeno. Pero hay que reconocer también algunas cosas que son interesantes de difundir, porque esto, cuando uno propone de alguna manera soluciones razonables, hay que reconocer también algunas causas internas de la minería. No ha sabido la minería difundir bien el tremendo valor social que le ha generado al país. Tremendo valor social que le ha generado al país. Dice Guillermo Stephen, dice, ¿tiene el Ejecutivo en este momento las atribuciones para modificar o simplemente bloquear una legislación como esta? En mi opinión, sí. Este proyecto, a mi juicio, adolece de 3 inconstitucionalidades. Insisto, por favor, no se genere la imagen que estamos rechazando todo. Hay que llegar a acuerdos en esto. Pero ante la pregunta, hay 3 inconstitucionalidades. Primero, si bien es cierto, no es un impuesto, es un tributo, en un sentido amplio. Toda imposición que el rey haga a sus súbditos para beneficio de la corona. ¿Se entiende, no? Esto es una imposición que hace el Estado a sus súbditos para el uso del Estado. Es un tributo. Y la atribución exclusiva del presidente de la República de iniciativa no solo para los impuestos, sino que también para todo tributo. Primera inconstitucionalidad. Iniciativa exclusiva del presidente de la República. Segunda inconstitucionalidad. La ley en la Constitución prohíbe establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. Y este tributo es desproporcionado a todas luces, no tengo por qué fundamentarlo, y es injusto, porque hace tributar a las compañías medianas y pequeñas más que grandes sobre ventas si no tienen utilidad, aunque no tengan utilidad, y le profundizan sus pérdidas. Esas son las 3 grandes inconstitucionalidades que tiene este proyecto. Perfecto. Email Cubillos te pregunta, ¿en su impresión es viable una forma de royalty como el peruano en el cual hay un cargo fijo y otro escalonado según el precio? Sí, es posible. Todo depende del impacto, de la razonabilidad que tenga. Tendría que ser excluido totalmente cuando las compañías no tengan utilidad el cargo fijo. Bien. Federico Gana te pregunta, ¿qué podría comentar respecto al término salida razonable? Mira, la verdad es que en materia de propuestas, yo prefiero ser bastante cauto. Yo creo que la salida razonable puede haber perfectamente en un impuesto específico a la minería con alguna modificación de tasas, pero yo no quisiera hacer propuestas, les voy a contar por qué. Porque quiero ser muy serio en cuanto a temas de respetar la institución a la que pertenezco. Y por lo tanto no estoy en condiciones de generar una propuesta pública en ningún caso, porque esto debe ser acuerdo entre el Congreso, el gobierno y obviamente las compañías afectadas. Muy bien. Verónica Barahona, a quien conoces perfectamente, todos conocemos,
dice, expresa, tu presentación es muy clara, pero le queda una duda, porque dice, ¿por qué cuestionas un posible royalty al litio que al igual que otras sustancias minerales pertenece al Estado? A través de convenios con privados se obtienen grandes utilidades. No, yo creo que me expresé mal, no lo rechazo, ni mucho menos. Estoy diciendo que si este proyecto le aplica un royalty al litio, desconoce el hecho de que el litio, en gran parte, tiene contratos con el Estado y que le paga ya, efectivamente, royalty al Estado a través de esos contratos con Corfo. Estoy diciendo que se está duplicando, no estoy rechazándolo ni mucho menos, también corresponde aplicarle un royalty al litio. Pero ya está en los contratos. Hay que ver yacimiento por yacimiento, en qué condiciones está y obviamente aplicarle las normas generales si es que efectivamente no hay una compensación por contratos. No rechazo en absoluto, tiene que estar dentro de márgenes razonables generales. Muy bien. Sebastián Serán te pregunta, ¿cuál sería, según usted, un royalty sensato según las condiciones actuales del país y que no merme la inversión extranjera? Continúa, ¿es sensato mezclar un royalty al litio del cobre con extracciones diametralmente distintas? No, pues no es sensato. No es sensato porque tienen valores distintos, porque tienen procesos distintos, costos distintos, destinos distintos, todo distinto. No se puede generalizar. Ahora, respecto a cuál sería mi propuesta, yo prefiero reiterar lo que dije hace un rato. No soy el indicado precisamente por mi posición para generar una propuesta, por lo menos públicamente. No me corresponde. Está muy bien. Miguel Goyac te pregunta, comenta, excelente presentación, y te pregunta, ¿cuáles son los esfuerzos reales y razonables que podría asumir la industria de manera de contribuir a la mayor recaudación fiscal? Yo creo que el mayor esfuerzo que está asumiendo ya es una conciencia mucho mayor que antes en protección ambiental, una conciencia mucho mayor que antes en relaciones con la comunidad y también una apertura que hemos escuchado por lo demás en sus líderes empresariales a buscar una solución razonable, no se han negado rotundamente a buscar esa salida en este tema de las mayores necesidades para el Estado. Perfecto. Manuel José Fernández te pregunta, ¿cuál es el pronóstico del tratamiento de la minería y actividad minera en la futura Constitución? Difícil pregunta. Difícil sí, respuesta. Es difícil porque en el fondo es tener un poco una bola de cristal, ¿no? Pero yo tengo confianza en que los convencionales han estado con un espíritu de conversación y de diálogo bastante alto, bastante grande. He escuchado algunas reuniones en los últimos días entre ellos y que también han de alguna manera compartido con personas de afuera como nosotros, en que el espíritu me da confianza, me da tranquilidad. Incluso personas que públicamente tienen a lo mejor posiciones muy extremas, no entendiendo el juicio del mundo de hoy, en fin, pero las tienen y fueron elegidos, hay que respetarlo. Han manifestado su voluntad de acuerdo, de llegar a cosas razonables. Yo soy optimista sobre todo por la historia de Chile. Chile es un país sensato. Nuestra cultura no se cambia de un día para otro. No obstante estallidos y problemas que haya, no se cambia en la tendencia a largo plazo. Tengo confianza en que va a primar la racionalidad y los acuerdos. Muy bien. Esa mirada optimista es muy importante. Alberto Prenafeta te pregunta, ¿conoce el fundamento de poner el límite a las 12.000 toneladas de cobre fino año? ¿Quiere decir que los que están bajo este límite pueden estar tranquilos? Sí, absolutamente, pueden estar tranquilos los que están bajo ese límite. Lo que pasa es que la tranquilidad es relativa, porque cuando se impacta tan fuertemente a toda la mediana minería y a todas las grandes compañías, pero muchas de las grandes compañías tampoco tienen viabilidad a largo plazo con este proyecto, va a afectar también a los pequeños. Pueden tener tranquilidad en sí mismos porque no están afectados, pero el efecto de encadenamiento lo va a afectar igual. Muy bien. Sergio Jarpa te pregunta, ¿se está consciente de la vigencia de la invariabilidad tributaria hasta el 2023? Yo creo que no. Yo creo que no, porque en el fondo lo que se quiere son recursos inmediatos, y los recursos inmediatos con esta invariabilidad del 2023, en otros casos el 2027, en otros casos el 2031.
y en el caso de Quebrada Blanca por 15 años más, obviamente no va a recaudar recursos. Entonces lo que hay que hacer es obviamente buscar nuevamente los acuerdos para generar algo más de los recursos que se puede aportar por esta vía. No se tiene conciencia. Otra de las pocas elementos racionales que tiene este proyecto impulsivo de la Cámara de Diputados. Tú lo mencionaste en tu presentación. El Estado no tiene las capacidades de desarrollar la minería en los niveles que hoy día tiene en Chile. Entonces, ¿qué se espera? Porque claramente una situación como esta, si es aprobado el proyecto de ley, obviamente va a haber un periodo de tiempo en que finalmente las operaciones mineras o las compañías mineras van a dejar de invertir, van a terminar probablemente con las operaciones que están hoy día ya encaminadas, pero en el mediano plazo esto va a decaer mucho. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se podría...? ¿O es una mirada de corto plazo, como decías tú, Mira, una mirada muy política, tratando de transmitir un discurso que sea populista o muy vendedor? Mira, yo lo que espero es lo que ya estoy notando, por conversaciones que hemos tenido y por, obviamente, declaraciones y entrevistas de prensa. En el Senado está imperando la racionalidad. Eso me da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. El Senado va a analizarlo esto en forma bastante profunda, ya lo han transmitido, han advertido las señales de alerta que tiene este proyecto y creo que tengo mucha confianza. Respecto al tema de qué se espera futuro, yo quiero reiterar lo que dije hace un momento. No vengan con decir que estamos diciendo que aquí no va a haber más inversión, que viene el cuco, como dijo un periodista muy conocido, y que siempre se dijo, bueno, sí, se dijo, y efectivamente el cuco no llegó porque las modificaciones fueron razonables, tributarias. Pero esta no lo es. Es Pedrito y el Lobo. El Lobo llegó ahora con este proyecto absolutamente irracional. Fíjense ustedes que pretende recaudar recursos. No los va a recaudar por la invadibilidad. Hay que llegar a acuerdo. La invadibilidad no se arrasa así como así. Hoy día existen reglas en el mundo, que Chile está adscrito. Y por lo tanto, recursos no ahora y recursos tampoco mañana. ¿Por qué? Porque se va a detener la inversión. Si el cuco es cierto que llegó ya el Lobo, llegó con este proyecto, se va a detener la inversión. Por lo tanto, siempre ha sido mejor 10% de 100 que 30% de 40. ¿No es cierto? 30% de 20. Porque eso es lo que va a pasar, pues, Carlos. Lo que va a pasar es que el Estado, aparentemente, en la norma, quieren que recaude más, pero con un proyecto irracional van a caer de tal forma las inversiones que la base imponible de este irracional royalty va a resultar para el fisco en menores recursos. La campana de Gauss, rendimiento marginal decreciente. Eso es lo que va a ocurrir. Bien, Sergio. Debo transmitirte muchas felicitaciones y agradecimiento por tu clara presentación. Creo que ha sido una jornada muy productiva. A todos nos ha entregado, ¿cierto?, una visión bastante objetiva y clara del escenario que hoy día estamos viviendo en esta temática. Agradecemos tu participación. Sabemos que tienes tu tiempo bien acotado. De hecho, ya estamos pasados. Así es que simplemente agradecer nuevamente, esperamos tenerte nuevamente abordando otros temas que son de interés de la industria minera. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos. Decir que esta presentación estará disponible en la plataforma a partir probablemente de mañana, hay que editarla. Así es que la pueden revisar y pueden nuevamente conocerla, ¿cierto?, más en detalle, estudiarla, si es que así lo estiman. Muchas gracias, Carlos del MIP. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias a ti, Sergio.